10:31 en la República Argentina. Seguimos en este programa número 28 de Marcha de Gigantes en lo que va del año. Decíamos que esta primera hora, estas últimas horas, esta última semana se estuvo sobre todo con prestando mucha atención a qué sucedía con la flotilla. Algo de eso veníamos relatando recién en la introducción. Y se desataron un montón de movilizaciones a lo largo y ancho del planeta. Y para charlar, para tratar de analizar qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo, qué efectivamente de lo que anunció Donald Trump efectivamente puede llevarse a la práctica, qué no, hasta dónde esto es viable o no es viable, vamos a charlar unos minutos con el compañero, periodista, militante, director de Resumen Latinoamericano y un conocido en la materia de Gaza particularmente y del genocidio contra el pueblo palestino, Carlos Aznares, que tiene la gentileza desde Europa de conectarse unos minutos para charlar con nosotros. Carlos, muy buenas tardes por allá, muy buenos días aquí. Nicolás San Pedro, Miranda Cerdá Campano y Viviana Seijas de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verlos por aquí y bueno, y además escucharlos. Sí, estoy en Europa, estoy en el País Vasco, más precisamente. Vengo de participar en una manifestación impresionante en la localidad de Pamplona, en Iruña, 50.000 personas y un contenido radical, muy radical en lo político, sobre todo esto que está pasando y dando respuestas incluso. Me llamó la atención porque en general cuando uno va a un acto de estas características, los discursos, los documentos son como repetitivos. Sin embargo, el discurso de hoy que escuché da respuestas a todas las dudas que están ocurriendo con respecto a lo de Trump y, por supuesto, un respaldo claro a la flotilla porque también hay muchos vascos y gente del Estado español que están detenidos y pidiendo por todos y todas, por supuesto. Carlos, justo la semana pasada hablábamos con Pablo Jofré Leal, un colega chileno, que nos decía algo parecido o reflexionábamos sobre esto. Terminan siendo los pueblos, y sobre todo se nota mucho en Europa, los que terminaron marcando como una presión muy importante para que los gobiernos tuvieran que hacer al menos un mínimo gesto como reconocer a Palestina, más allá de que en algunos casos se pueda haber utilizado como para desviar la atención de algún problema interno, como en el caso de Macron. Pero me parece importante esto que venís relatando de la importancia de las movilizaciones que está habiendo, porque no es menor ese hecho para demostrar que se puede marcar un camino desde lo popular. Sí, totalmente. Y no es casualidad que sea Europa, porque claro, en Europa están todos los gobernantes cómplices del genocidio. O sea, en América Latina tenemos un montón de cómplices, pero también tenemos gobiernos revolucionarios, gobiernos de características progresistas, más tibios, pero no es lo que pasa en Europa. En Europa hay una cadena, te digo, transmiten en cadena los gobernantes, desde Macron a Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez al gobierno alemán, todos han sido y son cómplices, más allá de los discursos que puedan hacer ahora para lavarse la cara. En cambio, los pueblos han reaccionado de una manera muy, muy importante. Yo creo que las manifestaciones que se están dando hoy en todas las ciudades de Europa me hacen acordar, porque también en ese momento fue muy importante cuando la guerra de Irak, cuando los yanquis invadieron Irak, y realmente hay un contenido y una sensibilidad en los jóvenes y en los no tan jóvenes para respaldar, y esto es lo importante, y esto se dijo hoy con todas las letras, a la resistencia palestina en todas sus formas, incluso la armada. Y esto es importante y es diferente a lo que nos pasa, por ejemplo, en Argentina, donde para hablar de la resistencia tenés que pedir casi permiso, incluso en las organizaciones que deberían estar obligadas a hablar de la resistencia. Siempre se cruza lo electoral, esto se dice, esto no se dice, ni hablemos de los dirigentes políticos de la Argentina, incluso de la oposición, que no hablan de Venezuela, no hablan de Palestina. En cambio, en Europa se ha producido este hecho de estar
en el otro andarivel de sus gobiernos y además salir a la calle a reclamarle a esos gobiernos que rompan relaciones, planteen la desaparición del Estado de Israel. Esto es otro tema que en América Latina ni se toca, la disolución del Estado sionista de Israel, porque no puede haber posibilidades de pueblo palestino libre si existe un Estado terrorista ahí, 20 metros o a 100 metros de ese Estado que indiscutiblemente deberá ser libre en algún momento. Carlos, ¿qué tal? Miranda te saluda. Bueno, tal? en las últimas horas, días, nos enteramos de este acuerdo, ¿no? O intento de acuerdo promovido por Donald Trump entre Hamás e Israel. Un acuerdo que por lo menos aquí en Occidente está siendo comunicado como la rendición de Hamás, la liberación de los rehenes, prácticamente el desarme de esa organización. Pero quería consultarte, cuáles son quizás los grises o cuál es el planteo que por ahí hoy se está haciendo para tratar de... Porque después hay una realidad muy concreta, ¿no? Y que tiene que ver con que, hasta dónde se puede llegar a un acuerdo con un gobierno que en los últimos 3 días interceptó una flotilla que iba desarmada y buscando llegar con alimentos a Gaza, ¿no? Tal cual. Es muy difícil imaginarse un acuerdo con un Estado terrorista como el israelí. Es muy difícil. Sin embargo, te aclaro que porque hay que sacar de la agenda esta idea de que es Israel y Hamás, es Israel y la resistencia palestina. La organización de vanguardia de la resistencia, pero no es la única. Está el Frente Popular, está el Frente Democrático, están una infinidad de comandos de la resistencia armada que están unificados. Va a salir una declaración unificada. Jamás ha asumido como organización de la resistencia la responsabilidad, lo dicen en el último comunicado, frente al pueblo palestino, de no dar una respuesta apurada, una respuesta de decir, me niego a todo, sigamos la guerra. No hay en este momento acuerdo en la resistencia. La resistencia tiene acuerdos para decirle a Trump que no hay posibilidades de desarme. O sea, la única posibilidad de desarme es con un Estado palestino libre. O sea, todos sabemos que los yanquis, cada vez que hablan de desarmar a una organización insurgente, lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto con la FARC, lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en distintos lados de América Latina. Cuando ellos hablan de eso es porque te quieren hacer la gran emboscada de destruirte definitivamente. Como máximo te ofrecen participar en algún partido político para hundirte, para llevarte al juego partidocrático y ahí hundirte definitivamente. Esto en Medio Oriente se da otra situación. La resistencia, primero, no está rendida, la resistencia está luchando. En medio de los bombardeos, en medio de todo lo que está ocurriendo, la resistencia sigue aceptando golpes importantes el Estado, a la entidad sionista. Entonces, ¿qué se puede aceptar de este acuerdo? Lo dijo claramente Hamás en este último documento y coincide con lo que dice el Frente Popular, además lo van a plantear unificadamente, que uno de los objetivos por el cual se levantó la resistencia el 7 de octubre es la libertad de los presos, la libertad de los presos palestinos, que hoy corren grave peligro de muerte porque prácticamente hay una ley del Parlamento sionista de que los pueden matar sin ningún tipo de problema. Y además los han asesinado a muchos de ellos. Entonces, liberar a una buena cantidad de presos que están condenados a perpetua es un hecho. Vaya que los que hablan de rendición, ojalá nosotros en cada uno de los países, cuando luchábamos, hubiéramos conseguido esa posibilidad de liberar a los presos. Nosotros en Argentina lo conseguimos a punta de ganar una elección y después exigir el 25 de mayo del 73 en la libertad de los presos, y lo conseguimos por presión, por luchar, incluso por poner muertos ese mismo día. Pero no es habitual. Entonces,
¿La libertad de los presos? Sí. ¿Intercambio con los prisioneros que tienen las organizaciones de la resistencia? Sí. Habilitar la posibilidad de un gobierno sin la participación de ni Tony Blair, los criminales de lesa humanidad, ni tampoco la actual dirigencia de la autoridad palestina, que ha sido y es cómplice de Israel todo este tiempo. O sea, una nueva dirección palestina independiente. Ellos lo llaman los tecnócratas porque son los que se van a ocupar de la administración. No es despectivo el tema tecnócratas dicho de la resistencia. Bueno, ese es el tema. Ahora, todo lo demás está en discusión. Todo lo demás está en discusión. ¿Cómo lo vende Trump? ¿Cómo lo venden los diarios de Europa? ¿Cómo lo venden los mandamases de Europa? Se rindió Hamas, va a entregar todo, va a entregar las armas. Ni Hezbollah, ni Hamas, ni ninguna de las organizaciones de la resistencia islámica, palestina, árabe, van a entregar las armas si no consiguen un objetivo que es la libertad y la independencia de Palestina. Nadie pone, y esta es la cifra, nadie pone 600.000 muertos, asesinados, porque no son 60.000, son 600.000, un cuarto de la población palestina asesinada por nada. O sea, cuando vos ponés esa cantidad de muertos y seguís luchando y no te han desarmado, vos tenés la posibilidad de tarde o temprano obtener una victoria. O sea, el acuerdo va a llegar hasta donde se pueda llegar. Vamos a ver qué dice Trump. Trump está como hace siempre. Sí, estamos ganando, esto, lo otro, me tuve que meter yo, dirá en privado, dirá, le tuve que agarrar de las orejas a Netanyahu. Tienen que negociar con la resistencia. Y esa es la victoria de la resistencia. Así como la victoria de la flotilla es haber puesto una cantidad enorme de gente, intelectual, política y todo, y durante más de un mes tener a todo el mundo mirando a Gaza. Esa es la victoria. No importa si llegaste o no llegaste. Esa es la victoria. Así que hay que hablar desde el lado de la victoria de la resistencia y no desde el lado como nos quieren vender ellos, meter la agenda de la rendición. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te habla Viviana desde el piso Radio Trinchera. Mi pregunta iba un poco de la mano de lo que te preguntaba Miranda recién, pero en relación a este acuerdo de paz que vienen a proponer Trump, ¿crees que surjan algunos aliados pro-Palestina en Medio Oriente como con el fin de sacar tajada, por así decirlo, de la nueva administración que proponen, teniendo en cuenta que Hamas pidió que el comité sea avalado por la comunidad musulmana internacional? Mirá, ese comité va a tener que ser avalado primero y principal por el eje de la resistencia. Léase Yemen, léase Hezbollah, léase Irak, léase la resistencia palestina, y cada uno de los grupos de todas esas resistencias. Esa es el primer aval. Cuando se habla de árabes islámicos, se está pensando en eso. Irán, fundamentalmente, va a tener que avalar, porque si no, es un acuerdo falso. Segundo, es muy probable que si Trump acepta, porque Netanyahu va a jugar a lo que juegue Trump. Acá el que manda el circo es Trump. Y si Trump acepta para recuperar los rehenes y hacer la engañifa de recupero los rehenes, largamos a unos presos y después los aniquilamos, se va a equivocar de cabo a rabo. Porque este país y esta gente palestina no lucha desde el 7 de octubre del 23, lucha de hace 76 años y va a seguir peleando. Mientras haya un palestino que quede vivo, va a haber resistencia, no me cabe la menor duda. Y lo estamos viendo, la gente no se va. Y no es verdad que no se pueda ir, porque hay gente que sí se ha ido de Gaza, pagando lo que sea, se ha ido. Pero la mayoría de la gente no se quiere ir porque quiere quedarse en el territorio, y esa es una forma de resistir. Entonces yo creo que va a ser muy difícil este acuerdo de paz si el enemigo, le hace Estados Unidos e Israel, no aceptan estas condiciones
no va a haber desarme, no puede haber desarme. Si buscan eso, bueno, se romperá la posibilidad de un acuerdo. Uh-huh. Y esto no lo digo yo, lo dicen, entre otros, gente que está trabajando todos los días en el análisis con la resistencia. Entre ellos el analista, que se llama Analista para la Resistencia y desde la resistencia de la cadena Al-Mayadin del Líbano, que ayer mismo hizo una interpretación, y yo me estoy copiando de eso también, diciendo esto que te estoy diciendo. No hay posibilidades, si buscan desarme, ahí no llegamos. Lo que hay es posibilidad de entregar a los rehenes. Y si quieren engañar a la resistencia con que entregame los rehenes, te mando algunos presos y después seguimos y te aplastamos, se van a equivocar. Carlos, en este sentido, justo en la misma línea, porque me parece que una de las cosas que ha demostrado, por lo menos en la historia que tiene el ente sionista, es que ante la posibilidad o ante la firma inclusive de algún tipo de acuerdo o algún tipo de acercamiento, siempre la respuesta fue, bueno, se dio descanso o se dio un margen de tiempo donde se calmaron un poquitito las cosas y después la embestida fue peor, fue doblemente brutal, y lo que está sucediendo desde el 7 de octubre del 23 para acá es la demostración de que no les importa y que muy difícilmente cumplan su palabra Netanyahu y todo su gobierno, Ben Gvir y todos los que están ahí tomando decisiones. Ya desde ese lugar es difícil. Lo que vos decís es totalmente cierto, lo sabe la resistencia, lo saben los combatientes de Hamas, de todas las facciones, eso lo saben. Saben lo tramposo que es el Trump tramposo, le viene perfecto, y lo tramposo que es Netanyahu. Por supuesto que van a tratar de violar todos los acuerdos. Fíjate lo que fue el acuerdo de alto el fuego en el Líbano. No hubo un minuto donde no estuvieran bombardeando, matando con los drones en el sur del Líbano. Y Hezbollah aguantó porque por lo mismo que Hamas está diciendo ahora, tenemos una responsabilidad ante nuestro pueblo. Porque el pueblo, y esto hay que decirlo también, no hay que ocultarlo, los pueblos que han sufrido este tipo de embate tremendo, perverso, cruel, no dan más tampoco, no dan más. Es casi es un tema humanitario desde la resistencia, decir, busquemos la manera de que haya un alto el fuego, no porque estamos terminados nosotros, sino porque nuestro pueblo no merece sufrir lo que está sufriendo. Ahora, la gente que hizo posible el 7 de octubre tiene muy claro, digamos, quiere decir que alguien que provocó el 7 de octubre, que fue una acción estratégica en lo militar, de un éxito en lo militar impresionante, y lo político también, porque puso a Palestina sobre la superficie totalmente a partir de ese día, esa gente no se chupa el dedo, esa gente sabe con quién está, con los taimados que está jugando. Entonces, sí, es muy difícil. Por más que Trump cante loas a su inteligencia, es muy difícil. Ojalá se pudiera dar un alto al fuego, aunque sea por 60 días, para que la gente tome aire, para que la gente respire. Y te digo algo que va a pasar si realmente el acuerdo empieza a caminar parcialmente. Vamos a ver las calles de Gaza, los escombros de Gaza, estallar en gritos de solidaridad con la resistencia y en aplausos y en tirar tiros al aire, porque en Gaza si hay algo que hay es que todo el mundo está armado, no solamente los combatientes resistentes. Vamos a ver festejo, como hubo festejo entre los escombros del Líbano cuando se retiró, Hezbollah hizo retirar a las tropas israelíes. Acá, en esta batalla desigual, quien está perdiendo hoy, por más que parezca imposible, es Israel. No ha podido en 2 años controlar a ese enemigo que decretó desde el 8 de octubre de Hamas. No lo ha podido controlar. Hamas ayer le voló 2 tanques Merkava. O sea, bueno, si vos tenés esa capacidad de operar en medio de los escombros, con toda la ciudad ocupada, quiere decir que existís. Y esto es lo que hay que decir. Los medios hegemónicos no hablan de eso, no hablan.
ocultan eso. Carlos, la última, por lo menos de mi parte, también se habla mucho y anduvo circulando un video de Benjamín Netanyahu planteando la necesidad de comprar TikTok y de comprar Twitter o X. De hecho, lo menciona o lo dice socarronamente de que Elon Musk es su amigo y que van a hablar con él. Y el tema de las redes y de cómo prácticamente se vio en vivo lo que estaba pasando en Gaza, más allá de que no en vivo, sí se veía todo el tiempo llegando imágenes de lo descarnado de lo que estaba sucediendo. Eso por un lado, y por el otro, si crees que hay alguna posible solución como la que se plantea de los dos estados o de un estado multinacional o plurinacional, o si el boicot económico y diplomático en este contexto podría tener algo de efectividad. Es algo que desde hace un par de semanas que hicimos un especial precisamente sobre gas y sobre la flotilla, hasta ahora lo venimos preguntando y la verdad que, por lo menos a título personal, no tengo una respuesta clara para eso, porque me pasa esto mismo que decías, cómo negociar no con un gobierno, sino con incluso la actitud de los colonos en Cisjordania que escupen a gente o maltratan a gente que incluso los va a apoyar. Y hay videos que dan cuenta de eso. Hay una cuestión psicológica incluso de cómo comprender, cómo vincularte con esas personas. A mí no se me ocurre cómo se puede hacer para llegar a una especie o de síntesis o de acuerdo de convivencia real. Mira, empecemos por lo último. No hay posibilidad de dos estados. No hay posibilidad de dos estados. Esto es otro engaño que le viene bien a los progresistas, por un lado, que no quieren y que además detestan a la resistencia armada, y también le viene muy bien a los estados europeos para lavarse la cara. Es como lo del reconocimiento del Estado palestino. Reconocen los escombros de Palestina, no el Estado palestino. ¿Por qué no lo reconocieron hace 73 años, 72? No, ellos fueron colaboradores permanentes de hostigar al pueblo palestino y de asesinarlo. No hay posibilidad de dos estados. Y esa es la posición unificadísima de la resistencia y de muchísima gente en Europa. Hoy, durante toda la movilización, 50.000 personas gritaban, no, dos estados es una mentira, dos estados es una mentira. O sea, eso es para los mandatarios, los reyes, que les viene bien decir dos estados, sí. Mentira, vos no vas a poder convivir con un pueblo que te mató a toda tu familia, te hizo desaparecer a 150.000 latinoamericanos en Cuba, que le han matado 215 familiares, es un compañero palestino, 215 familiares. Si yo voy y le digo, Basel, se llama Basel, ¿vos aceptarías dos estados? Agarra una Kalashnikov y me apunta, me dice, ¿estás loco? Bueno, esto es así, no hay posibilidades. Segundo, el tema de la presión. Sí, la presión sirve. El BDS ha pegado un salto, el boicot de desinversiones y sanciones, ha pegado un salto, pero cualitativo. Ahora ya no es necesario que venga el BDS a decirte boicotear a Israel. Universidades, empresas, unos por adhesión y otros porque no quieren quedar pegados a los sionistas. Un tipo dueño de un bar que echa a 4 israelíes que se sientan a tomar una cerveza aquí en Alicante o en cualquier lugar, los echa, no los quiero ver, les dice. Bueno, esto es importantísimo. Por primera vez Israel no puede jugar al victimismo que ha usado toda la vida, porque si los muertos que tanto reivindica del holocausto se levantaran de su tumba, a los primeros que castigarían sería a estos sionistas que están bastardeando lo que es el humanismo judío, que existió y existe seguramente en minorías en Israel. Para la gran mayoría israelí es lo que voy a decir, los colonos.
un gobierno puede tener si no hay un pueblo fascista que te apoya. Y estos que te escupen a los que están en contra, que son capaces de matar a los que... Yo estuve en Palestina y he visto cómo a los compañeros de Paz Ahora, cuando venían con las banderas palestinas, ellos traían banderas palestinas, como también los judíos normales, los que atigan son los israelíes. O sea, no pueden tolerar, el sionismo no puede tolerar que exista eso que en algún momento se llamó humanismo judío. Al contrario, nacieron maldiciendo a los árabes y quisieran verlos extinguidos, a todos. Así que este es un poco. Y el tema de las redes. El tema de las redes, siempre estamos con lo de las redes, lo bueno y lo malo. Lo malo es que las controlan ellos. Lo bueno es que nosotros buscamos los huecos, las hendiduras, nos colamos y les llenamos, a pesar de que Google te sanciona, nosotros nos cerraron la Instagram 1, 2, 3 veces y volvemos, somos insistentes y mostramos la realidad de lo que pasa en Palestina. Y un homenaje hay que rendirle a los periodistas palestinos, a los comunicadores palestinos, que han matado 255, pero hoy cada vez que muere uno se levantan 10 con un teléfono a firmar y a mandarnos información. Estas son las victorias también que Israel no puede controlar, ni Elon Musk, ni Zuckerberg, ni Milei, ni todos estos sátrapas pueden controlar. O sea, cuando los pueblos se ponen en marcha a apoyar una causa justa, le ponen todo, le ponen sangre, corazón y lágrimas también, por supuesto. Carlos, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos para charlar con nosotros, incluso estando de viaje y en medio del viaje, literalmente, andando en auto. Así que gracias, como siempre, y bueno, un abrazo fuerte y un buen regreso a Argentina cuando lo hagas. Un saludo, gracias. Charlábamos con Carlos Aznares, periodista, militante, compañero fundador del portal Resumen Latinoamericano, uno de los tantos medios que siempre es obligado utilizar para tener esa otra lectura de lo que está sucediendo no solamente en Gaza, sino en el resto del mundo también. Sí. Y como decíamos, lo que escuchábamos antes era el rap del pueblo, que era cómo armar un rap. Ahora lo que vamos a escuchar es precisamente el corto o la canción que usaron para exigir que vuelvan los mexicanos que estaban en la flotilla, como para darle un cierre también a este momento, a esta hora de programa. Así que escuchamos el rap del pueblo.